patología es la primera causa de insuficiencia renal crónica, que es el niño. Es multifactorial, aunque ustedes no crean, es bastante frecuente. Esperen que se cruce. Bueno, el síndrome nefrótico va a ser una patología o una injuria renal que se va a poder presentar en cualquier edad, en cualquier etario en los niños. Generalmente se presentan en menos de 10 años y en un pico máximo a los 6 años de edad, ¿verdad? Es mucho más frecuente en varoncitos, en un 60%, y la patología más importante es la glomerulonefritis membranoproliferativa, ¿ya? Este síndrome es mucho más frecuente en lo que es el niño en relación a lo que es el adulto, ¿sí? Más o menos tiene una incidencia de 2 a 3 por cada 100,000 pacientes al año. Y en cuanto a la etiología, la enfermedad de cambios mínimos es la que va a tener mejor respuesta al tratamiento, ¿verdad? Tenemos que conocer que el síndrome nefrótico en infancia va a ser de tipo primaria o de tipo secundaria. Eso como generalidades, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la alteración? ¿Por qué se produce esta alteración nefrótica? ¿Verdad? Vamos a tener una lesión glomerular in situ como tal, ¿ya? Puede ser secundaria a fármacos, alteraciones genéticas o múltiple o multifactorial, que va a hacer que haya una alteración en lo que es la permeabilidad de la pared capilar. Al haber esa alteración, obviamente, va a hacer que haya escape de proteínas. No va a ser no va a haber la capacidad. Va a haber lo que se llama una pérdida de proteínas de manera aguda por vía urinaria. Al haber esa pérdida masiva de proteínas por vía masiva, va a haber una hipoalbuminemia secundaria. Obviamente, si yo pierdo la cantidad de proteínas por orina, vamos a bajar el nivel de lo que es la sangre. Y esta característica es lo que nos da las manifestaciones clínicas. Esa pérdida de ese equilibrio es lo que va a hacer que se repercuta. Entonces, nosotros podemos decir que para diagnosticar o para clasificar el síndrome nefrótico tenemos que tener una proteinuria masiva. A eso se refiere que debe ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, ¿verdad? Hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro, y obviamente como manifestación clínica edemas, dislipidemias y alteraciones endógenas, ¿sí? Aparte de todo esto, como hay un daño glomerular in situ, vamos a tener hematuria, hipertensión y retención de sustancias nitrogenadas. Pero tenemos que tener muy en cuenta proteinuria masiva mayor a 40, hipoalbuminemia y edemas igual nefrótico, ¿ok? Puede ser pregunta de examen. Entonces, para nosotros poder ver y cuantificar la pérdida masiva de estas proteínas, el método ideal es hacer la cuantificación real de la proteinuria, ¿verdad? En nosotros es súper fácil, porque agarramos y podemos hacer la recolección de toda la orina en 24 horas. En el niño se debería hacer eso. Sin embargo, en los lactantes es bien difícil. ¿Por qué? Porque obviamente son incontinentes, ¿verdad? No tienen la capacidad de retener. Entonces, en este caso podemos hacer la estimación por lo que se llama una muestra de alicuota, o sea, una muestra aislada de orina, y ahí hacer la medición, ¿ok? Entonces, más o menos tenemos acá el rango de lo que sería la alteración, ¿sí? Aquí ustedes van a ver la relación proteinuria-creatinuria, y si es mayor a 2 tenemos una proteinuria de tipo masiva. Entonces, si vemos que es una muestra aislada o una alicuota, ¿verdad? Podemos ver que es significativa si encontramos una proteína mayor a 15 miligramos por decilitro. En ese caso sí sería que estaríamos como que sospechando de un nefrótico. Y es severa cuando es mayor a 100 miligramos por decilitro. O lo que ustedes están acostumbrados en el examen de orinita cuando hay 3 cruces, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta, chicos, la orina
la proteína en la orina. ¿Se acuerdan? Espuma. Espuma, ¿verdad? Es una orina que es espumosa. Entonces, esa es la característica. Ustedes, en su práctica habitual, por siempre les digo, cómprense tirar reactivas. Si tienen la capacidad de no tirar reactivas, si sale más de 3 cruces, ya es una proteinuria aparentemente masiva. ¿Ya? Entonces, como tal, habíamos dicho que son de dos orígenes, ¿verdad? El primario o idiopático y el secundario. En los niños, el primario o el idiopático abarca lo que es el 90% de los casos. Y el secundario solo el 10%. Dentro del idiopático o primario, la enfermedad de cambios mínimos, esa es la abreviación por si acaso, más bien es la que abarca el 85% de los casos. Luego viene la proliferación mesangial y la glomerulonefritis segmentaria focal en solo un 10%. Más bien esa etiología es así porque la tercera es la que peor pronóstico tiene. En cuanto al síndrome nefrótico secundario, va a ser secundario, como dicen, a enfermedades ya sean sistémicas o glomerulares, ¿ya? O sea, no es algo del riñón como tal, sino algo que le condicionó ese daño. Como ya les había explicado previamente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuanto a lo que es la fisiopatología? La barrera de filtración glomerular es la que se pierde, ¿ya? Y se vuelve mucho más permeable a lo que es el paso de proteínas. Ustedes saben que nuestro riñón tiene muchas partes y nuestra unidad funcional es la nefrófano, el glomérulo. Dentro del glomérulo todo se empieza, la opción de este es filtrar todos los componentes que sean malos y excretar todo, los buenos y excretar todo lo malo, además de que haya un equilibrio en el líquido que se hace. Cuando se pierde esta barrera de filtración, lo que hace es llegar a escapar proteínas. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que va a haber una alteración en los campos, en los espacios fenestrados que tiene el glomérulo como tal, ¿verdad? Y la proteinuria se va a deber porque esta alteración en esta membrana va a ver que hay un tamaño en los poros, va a haber un cambio eléctrico habitual. Ustedes saben que para que pase proteínas tiene que haber también una diferencia en lo que son los electrolitos, ¿verdad? Va a haber una deformidad de las moléculas y una alteración en lo que es una alteración molecular como tal. Ahora, esto se puede deber a que haya disfunciones de linfocitos, que haya pérdidas de las cargas negativas de tipo inmunológica, que haya alteraciones a nivel de lo que es la membrana como tal, entre otros. Ahora, si nosotros tenemos pérdida de proteínas, nuestro efecto es que haya una hipoalbuminemia. Está perdiendo la cantidad de proteínas que deberíamos filtrar. Entonces, si nosotros tenemos hipoalbuminemia, ¿qué es lo que va a bajar? La presión de tipo oncótica, ¿verdad? Si baja mi presión oncótica, ¿qué pasa en mi medio interno? ¿Se acuerdan de la osmosis? ¿Sí? Si baja, voy a dejar el paso libre a agua, a tercer espacio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una caída de la presión oncótica, nuestro líquido intravascular va a poder pasar a nuestro LEC, a nuestro espacio extracelular. Y nuestra cantidad mínima de albúmina que tenemos que tener para que podamos corregir un poquito eso es de 1.5 gramos por decilitro, ¿sí? Si por ende, imagínense que este es nuestro LEC, si por ende está pasando más líquido de nuestro intravascular a nuestro LEC, ¿qué va a pasar con nuestro intravascular? Va a haber hiperviscosidad sanguínea, va a volver más denso, ¿verdad? Por ende, se va a coagular con mayor facilidad, ¿verdad? Y va a haber hemoconcentración por hipoperfusión, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, al hacer esto, al haber una hipoperfusión, tu cuerpo está deshidratado. ¿Qué va a pasar con eso? Va a empezar a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a estimular la antidiurética y por ende me va a causar, aparte del daño ya que tenemos, una insuficiencia renal aguda de tipo prerenal, ¿verdad? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿O les vuelvo a explicar? Clarito, ¿verdad? Baja oncótica, ¿por
porque mi intravascular va a pasar el agua de allá a acá, ¿verdad? Entonces mi intravascular va a haber hemoconcentración, hipoperfusión, hipercoagulabilidad, y eso es una insuficiencia renal prerrenal. Entonces, el daño, chicos, ¿de qué tipo será? Prerrenal y renal, ¿sí? Te están atacando mi prerrenal por los lados. Ok. Por ende, si se está pasando el líquido por la hipoalbuminemia a tercer espacio, eso se llama edema. Cuando pasa el líquido el intravascular al LENC, se llama edema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a ocasionar esto? Por la hipoalbuminemia, por la hipovolemia que hay y por la disminución de la presión oncótica, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una presión oncótica o una albúmina menor a 2.7, sí o sí ya va a empezar a tener edema. El edema renal siempre es edema en fases, ¿verdad? Empiezan a meterse primero sus ojitos. Obviamente, si la presión, la albúmina baja mucho más aún, a menor a 1.8, ya el edema es de tipo masivo. Y si baja menor a 1.2, ya eso es una hipoalbuminemia severa y crítica, porque me va a causar que haya tanta hiperviscosidad sanguínea que va a haber una hipotensión ortostática, va a haber oliguria, dolor abdominal, vómito, diarrea, o sea, tu cuerpo ya no va a saber qué hacer y se va a descompensar y va a entrar al shock, ¿verdad? Ahora, como les decía, el edema va a ser de tipo palpebral y la característica del edema renal es que es matutino, ¿verdad? Va pasando durante el día. Ahora, si estamos con edema, vamos a tener todas las características de un síndrome edematoso. ¿Cuáles son las características del síndrome edematoso? Que haya aumento de peso, que haya palidez cutánea, que haya enrojecimiento de la punta de nariz, de los lóbulos de las orejitas, que haya salida del ombligo, que haya abotagamiento. Todas esas son características de edema, ¿verdad? Hasta llegar a una anasaca. Ahora, por otra parte, eso era lo más básico, ¿verdad? También vamos a tener alteraciones en lo que es la sustancia de las grasas. Y va a haber una hipercolesterolemia secundaria porque el hígado va a empezar a producir más lipoproteínas para tratar de compensar la hipoalbuminemia, ¿verdad? Ustedes saben que su cuerpo se dedica a compensar todo. Si me falta algo, compenso. Entonces vamos a ir a compensar. Vamos a ver, obviamente, que también va a haber una reducción. Mi hígado produce más lipoproteínas para tratar de compensar. Segundo, va a haber menos excreción, va a haber reducción del catabolismo lípido como tal, porque no va a haber la pérdida urinaria normal, ¿verdad? Y vamos a hacer que haya una hipercolesterolemia que puede llegar a un colesterol mayor a 300 miligramos por decilitro. Obviamente, si hay hipercolesterolemia, no solo un tipo de grasa se va a aumentar, puede haber un aumento paralelo de la HDL, de la LDL, de todos los lípidos como tal, por eso por ende una hiperlipidemia. Pero más característico es una hipercolesterolemia, ¿ya? Como les había dicho, el intravascular va a estar en hemoconcentración. Al estar en hemoconcentración y aumento de la viscosidad sanguínea, que va a haber una hipercoagulabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a perder el equilibrio en estas sustancias que son procoagulantes y anticoagulantes. Al haber hiperviscosidad va a haber aumento de lo que es el fibrinógeno y una agregación plaquetaria que va a estar desregulada, ¿verdad? Ahora, hay dos factores de riesgo. Tengo hiperviscosidad, tengo hemoconcentración y tengo hiperlipidemia. Entonces, ¿qué hay? Aumento de la capacidad trombótica, ¿sí? Y estos trombos son los que pueden llegar a hacerme mayor daño. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ahora, secundariamente a todo, ya, cuando ya el cuerpito ya no da más, pues podemos tener alteraciones del ritmo inmunológico, ¿sí? Ya no sabe dónde más defenderte, estoy con un cuerpito. Entonces, a nivel humoral, vamos a ver que haya un descenso normal de la inmunoglobulina tipo E, ¿ya?
porque va a haber una pérdida masiva de esta orina, porque no vamos a poder poner la barrera de stock, por decirlo así, ¿verdad? Y obviamente porque hay alteración a nivel hepático también va a haber una disminución en su síntesis en la médula ósea. A nivel de lo que es la celularidad de tipo T, va a haber disminución de los linfocitos T circulantes, va a haber una alteración en las subpoblaciones de los linfocitos T y un aumento de las prostaglandinas porque estamos en un proceso proinflamatorio, ¿verdad? Por ende, si hay disminución de los linfocitos T y de las colonias, ¿a qué somos más susceptibles? A infecciones, ¿verdad? Entonces, esa es una de las complicaciones que pueden existir posteriormente. Si vamos a tener una alteración en mi medio interno, porque teníamos una hipoalbuminemia, teníamos una pneumoconcentración, vienen acompañados de alteraciones de tipo electrolítica, ¿verdad? Acuérdense que vamos a aumentar el agua corporal total porque está yendo a tercer espacio y va a haber un hiperestímulo de la hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces va a haber una alteración del sodio y del calcio principalmente. Puede generarse lo que es una pseudohipocalcemia. ¿Por qué? ¿Por qué sería una pseudohipocalcemia, chicos? Acuérdense que para pasar a la albúmina, para que pase sodio, potasio, necesitamos de calcio, de nuestros canales de calcio. Si yo estoy con mis puertas abiertas y estoy dejando que todo se me venga al LEC, mi intravascular va a estar con menos calcio, ¿verdad? Entonces, eso nos puede nosotros generar la duda de decir, está con hipocalcemia, le corrijo y realmente no era una hipocalcemia y voy a tener mayor complicación. Eso es lo que ustedes en manejo de hidroelectrolítico tienen que ustedes totalmente corroborar, porque el calcio siempre está en relación al valor de la albúmina, ¿ya? Hipocalcemias, entre comillas, ustedes corrigen en relación a la albúmina, muchas veces no necesitan un tratamiento externo. Y si ustedes dan sin hacer la corrección, pues pueden hacer un daño permanente a ese paciente, ¿ya? Hasta ahí se ha entendido la fisiopatología, ¿verdad? Entonces teníamos edema, proteinuria masiva, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, alteraciones pueden ser, o sea, lo básico es edema, hipoalbuminemia, proteinuria masiva, hipercolesterolemia, ¿verdad? Y luego las otras alteraciones que les he mencionado. Todo claro, ¿verdad? Ok. Entonces, ya teniendo esto bien claro, como les había dicho, podemos clasificarlo en lo que es primario, secundario y en algunos casos congénito, ¿sí? El primario idiopático es el que abarca el 90% de los casos, ¿verdad? Dentro de los primarios, dependiendo de la clasificación de las diferentes escuelas, el congénito se puede incluir en este grupo, ¿ya? Y el secundario es secundario a cualquier otra nefropatía, a cualquier enfermedad sistémica, alteraciones infecciosas, a medicamentos, como ven en las tablas, ¿verdad? En lo que es el síndrome nefrótico de tipo congénito, vamos a tener que ese bebé ya va a tener una proteinuria masiva de tipo prenatal, ¿verdad? O se va a llegar a manifestar el síndrome nefrótico en los primeros 3 meses de vida. Está generalmente relacionada a infecciones durante el embarazo, que son adquiridas en el embarazo, como ser la infección del grupo TORCH, y el VIH, ¿verdad? También tiene un factor genético bien importante y puede estar asociado a un gen, y el más común es el tipo Fernandez. La albúmina sérica de estas bobitas va a ser menor a 1 gramo por litro, o sea, es bajísima, bajísima. Y se puede detectar a nivel de los exámenes prenatales, ¿ya? Con el aumento de la alfa-fetoproteína en el suero materno. O sea, si ustedes tienen niveles muy altos, hay que ver que no es un nefrótico, ¿verdad? El secundario va a ser entre el 10 al 15%, y como les decía, puede ser por enfermedades sistémicas, por glomerulopatías de otro tipo, por fármacos, por factores mecánicos, por tumores, como sea. El más común a veces... secundario. Ok. El más común puede ser el uso de aires. En la infancia
¿A qué nivel actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? ¿Qué es lo que le diferencia para ser o no ser AINE? Para hacerlo facilito. Los AINES actúan a nivel ¿de qué receptores? COX-2, ¿verdad? ¿Y el paracetamol actúa a ese nivel? Aspirina. Actúa a nivel, es el único que actúa a nivel COX-3. A ver, por eso dejó de ser AINES. Bien, por si acaso. Eso lo van a preguntar en el internet y lo van a hundir si dicen. Pero el más común es el ibuprofeno, ¿verdad? Por eso la dosis del ibuprofeno siempre se da con tendencia a la más baja, que es de 10 a 15, ¿verdad? Y no pueden pasarse de 5 días, idealmente máximo hasta 3 días, por su acción netamente antiinflamatoria, ¿ya? Ahora, como les decía, todas esas cosas son causas de infección, de síndrome nefrótico secundario. Y hablando ya de lo que es el primario, que es el que abarcaba el 90%, vamos a ver que este es en el que más nos vamos a enfocar, porque se va a dividir en este tipo de patologías. Para decir un síndrome nefrótico idiopático o primario, tenemos que puede ser una patología que es la lograntitis de cambios mínimos, que es en el grosso de los casos, la mesangia difusa, los cambios membranoproliferativos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal y la glomerulosclerosis membranosa. ¿Sí? Estas patologías o estas características de esa lesión en el glomérulo incluyen la síndrome nefrótico de tipo idiopático. ¿Ya? En cuanto a qué es la lesión de cambios mínimos, como dice su nombre, se refiere a que a nivel del examen microscópico no hay una alteración muy importante, ¿sí? Lo que va a hacer es una nefrosis lipoidea o una enfermedad de Lyme, ¿ya? Esa es la alteración a nivel del glomérulo como tal. Puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente en los menores de 6 años y es mucho más frecuente en varoncitos. Sus glomérulos van a ser de apariencia casi normal, los cambios son mínimos. Puede haber una ausencia a nivel de lo que es los depósitos en la inmunofluorescencia como tal, y puede haber una fusión de algún tipo de podocitos, pero generalmente los cambios son muy pocos. Otra de las patologías es la proliferación mesangial difusa, que está dentro del ciclo del 10% dentro de los idiopáticos, ¿verdad? Como dice su nombre, es una proliferación del mesangio, por ende va a haber un aumento difuso de la matriz mesangial. O sea, lo bueno de esto es que cada uno cumple con su nombre. Al haber un aumento de la matriz mesangial hay una hipercelularidad, ¿verdad? Puede haber depósitos de inmunoglobulinas como tal, y algo bien característico es que tiene lamentablemente una resistencia al tratamiento en un 45%. Más bien la enfermedad de cambios mínimos es el 90%, porque estas son más difíciles de tratar. La esclerosis focal y segmentaria equivale a un 7 al 10% de los casos de los síndromes nefróticos idiopáticos, y al ser una esclerosis es una diagnosis de los glomérulos. Hay una fibrosis intersticial y hay atrofia tubular como tal, ¿verdad? A la microscopía lo que llama la atención es que hay fusión y localización de los podocitos. Otra de las características, otro de los componentes del síndrome nefrótico idiopático es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Como dice su nombre, es una inflamación de sangre capilar que va a hacer que haya una proliferación, o sea, un engrosamiento de la membrana, de la matriz germinal como tal, y que haya depósitos a nivel de lo que son tanto de sustancias del complemento como inmunoglobulinas. Esta es la que se va a llegar a dividir de acuerdo a los depósitos en 3 grupos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la primera va a haber depósitos subendoteliales y endomembranosos, en la segunda va a haber un reemplazo de la lámina más densa, y en la tercera ya hay ausencia de depósitos. Lamentablemente el curso de esta es muy agresivo, ¿sí? Va a llegar a causarnos hipertensión arterial muy intensa y muy fuerte, hematuria, y va a hacer a que va a llegar a una insuficiencia renal progresiva, ¿verdad? Generalmente está más en lo que son adolescentes y escolares,
tiene mucha resistencia a lo que es el tratamiento esteroideo, que es el tratamiento del sistema nefrótico, y tiene mal pronóstico, porque esta va a llegar a insuficiencia renal crónica casi en el 100% de los casos. Y la última de nuestro grupo que abarcaba lo que es las idiopáticas es la glomerulopatía membranosa. Como dice ahí su nombre, bueno, incluye al 5% de las patologías de este grupo. Va a haber un engrosamiento difuso de la pared capilar que va a hacer que haya depósitos de inmunoglobulinas, va a hacer que haya ausencia de proliferación celular, vamos a hacer que haya manifestaciones de enfermedades sistémicas como ser hipertensión, y su cuadro clínico más bien es variable, tiene buena respuesta nomás al tratamiento. Entonces, con lo que hemos hablado, ¿cuál será el diagnóstico, chicos? ¿Qué tendremos que hacer? Entonces, si tenemos una proteinuria masiva, tendremos que hacer un uroanálisis. A ver, nuestra base es hacer un examen general de orina que sea de tipo adecuado. ¿Es por nosotros? No. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ver nosotros a nivel de lo que es el análisis? Ustedes saben que el examen de orina tiene fases, ¿eh? Tiene la parte macroscópica, microscópica y el examen del sedimento. Entonces, en la parte macroscópica vamos a ver que va a haber un pH que va a estar aumentado. La densidad urinaria va a estar más de 1100, que va a estar aumentada. Va a haber proteinuria 3 cruces que va a equivaler a una proteinuria en 24 horas mayor a 40 miligramos por metro cuadrado. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta también que hay que hacer un hemograma. ¿Qué hemos dicho que iba a haber? Hemoconcentración. Entonces, ¿cómo va a estar mi hemoglobina y mi hematocrito? Aumentada. La uva se va a ver pálida, pero sus valores van a ser normales. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Porque es netamente hemoconcentración. Obviamente, si hay hemoconcentración, va a haber más aumento de glóbulos rojos, va a estar aumentada la viscosidad. Entonces, mi vez va a estar aumentada. Si hay una sustancia, si hay hemoconcentración, ¿cómo van a estar los glóbulos blancos? Ahí dice, pero por lógica. Aumentados, ¿verdad? Toda mi celularidad va a estar aumentada. Entonces va a haber una leucocitosis. Ese es el problema, porque muchas veces llegan a leucocitos de 21.000, ¿ya? Y ustedes dicen, uy, no, mega infección. Ven su hematocrito y está en 17 y dirán, no es hemoconcentración y la ven a agua pálida. ¿A ver? Entonces ahí ustedes tienen que saber discernir y decir, ok, momento, esta leucocitosis que estoy viendo no es infecciosa, es simplemente hemoconcentración. ¿Ya? Entonces ahí tendremos que buscar esteras de leucocitales, hematocritiles, algo más en lo que es el examen de orina. Obviamente hay que hacer pruebas de función renal, ¿verdad? ¿Cómo será la creatinina plasmática? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo creen que estaría? ¿Cuál sería la respuesta? Puede estar normal inicialmente, pero como hemos dicho, cuando ya haya una hiperconcentración, una hipercoagulabilidad masiva, cuando haya trombos, cuando el edema sea masivo, vamos a llegar a una insuficiencia renal de tipo renal. Ahí recién va a empezar a subir la creatinina. Por eso, más importante que eso son la detección de sustancias nitrogenadas. O sea, nuestro NUS, nuestro BUN, nuestros nitrógenos ureicos van a estar aumentados. Si algo amoníaco va a estar aumentado. En los electrolitos séricos como tal, va a haber una pseudohiponatremia, porque obviamente está yendo semisodio a tercer espacio, entonces intravascular. Aparentemente va a estar bajo. Puede haber. Puede haber hipocalemia y la albúmina, ¿cómo va a estar? ¿Cómo hemos dicho que va a estar? Va a haber hipoalbuminemia y ¿cómo van a estar los lípidos? Aumentados. Va a haber hiperlipidemia, ¿verdad? Podemos pedir una radiografía de tórax y va a haber derrame pleural. ¿Por qué va a haber derrame pleural? Se ha abierto la puerta, ¿ves? Hay escape de líquido a tercer espacio.
Obviamente, si hemos dicho que si había hipercoagulabilidad e hiperlipidemia, hemos dicho que podemos tener mayor capacidad trombótica. Entonces podemos buscar con ecodoppler ante sospecha de trombos. ¿Dónde creen que se generan los trombos de manera más importante? ¿En los adultos o en los piecitos? ¿Verdad? Por éstasis. En los niños, en la panza. ¿Ya? Entonces en la barriga. Por eso vienen con dolores abdominales masivos y ustedes agarran, tienen que hacer una eco también a nivel renal, abdominal. ¿Ya? Y obviamente hemos dicho que había pérdida masiva de inmunoglobulinas, pues hay que pedir eso. ¿Sí? En todo lo que ustedes pidan es los síntomas del síndrome nefrótico. El examen físico, pues vamos a ver qué características tendríamos que ver. En lo que es la cabeza hemos dicho que va a haber edema. El edema que va a ser matutino, bipartebral, que puede haber también eritema, en lo que es el ojo como tal, puede haber fotosensibilidad y eritema en el hidropo, o sea que han visto alguna vez la esclera, que sale como agüita, puede llegar a hacer eso. Mientras más pequeño, más frecuente se hace eso. Puede haber alteración en la consistencia nasal, su nariz se les pone como de remo, ya se les hincha. Ustedes también, si tuvieran pérdida masiva, se les hincharía. Puede haber alteración en las mucosas, a nivel del cuello, puede haber infiltración yugular porque va a haber hepatomegalia secundaria edema, ¿verdad? En el tórax podemos ver datos de derrame pleural o derrame pericárdico. En el abdomen vamos a ver ascitis y todas las megalias, o sea, hepatosplenomegalia. En lo que son los genitales es lo más importante y lo primero que fuera de la carita se dematiza en los niños es el escroto y los labios y las mujercitas. ¿Ya? La piel puede aparecer porque vamos a tener una alteración, puede haber púrpura, petequia, puede haber alteraciones de tipo cutáneo por la ruptura que va a haber en esos capilares porque estamos yendo a tercera edema. Y a nivel neurológico puede haber, dependiendo del grado, datos de irritación meningia. El tratamiento. Nuestro tratamiento va a depender de qué tipo de estado estamos en el paciente. Primero, hay que ver si estamos normovolémico, que quiere decir que nuestro intravascular todavía está en un 50%, más o menos nuestro argumento tendría que estar mayor a 2.5. Si estamos hipovolémico, que nos quiere decir que ya tenemos solo de intravascular el 30%, o hipervolémico, cuando ya, o hipovolémico masivo, perdón, es cuando es menor al 15%. El tratamiento de estos pacientes es hospitalización, ¿sí? Hay que hacerle reposo, hay que darle reposo estricto por riesgo de trombosis, ¿verdad? Y de que migra a algún lado. Hay que dar dieta hipercalórica como tal, ¿verdad? Sin embargo, tomen en cuenta que aunque yo le dé una dieta hipercalórica, va a seguir la pila abierta, ¿verdad? Tengo que tratar de compensar. Tenemos que dar norma proteica y un consumo de sodio que no sea mayor a 1 gramo día, porque acuérdense que tiene una pseudo hiponatremia. Si lo hospitalizamos al paciente, hay que llegar a desparasitarlo porque hemos sido más vulnerable a infecciones, ¿verdad? Y tenemos que hacer el manejo del edema. Si el edema es de tipo moderado, simplemente se hace restricción hídrica y restricción de la sal. ¿Cómo se hace la restricción hídrica en un niño? Por si acaso, se toma en cuenta las pérdidas insensibles, ¿sí? Más el 50% de la diuresis en un día. ¿Qué quiere decir? Como hemos sacado nuestra proteína en 24 horas, digamos que mi bobita haya hecho 400 ml de pis, ¿no ve? El 50% es 200, más mis pérdidas insensibles. En el niño, las pérdidas insensibles, si lo tomamos en cuenta por kilo peso, están entre 30 a 40 ml por kilo peso. Entonces, digamos, 30 por 10 kilos será 300, ¿verdad? Más mis 200, de mi diuresis son 500 en un día. Pero la restricción es bien masiva. Si no, ahorita les explico en la pizarra eso. Si es moderada, tenemos que ya usar diuréticos, tenemos que hacer orinar para sacar el excedente de tercer espacio para que orine. Pero algo bien importante es que tiene que ser un diurético que sea ahorrador de calcio y potasio. ¿Cuál es? Espironolactona. Y si ameritara la situación,
podemos pasar diurético con albúmina para todavía forzar mucho más la diuresis. Ahora, obviamente tendremos que mantener sus líquidos, como les decía, ¿no ven? Hay situaciones especiales en las que solo los renales que no vamos a dar a sus requerimientos basales, sino a una disminución de lo que les decía, sus pérdidas sensibles, más del 50% de sus diuresis de acuerdo al edema que tengamos. Podemos dar albúmina solo si la albuminemia es menor a 1.5. Si es mayor a esto, no se transfunde albúmina porque igual va a seguir eliminando más. ¿Ya? Podemos dar corticoides. De hecho, el tratamiento del síndrome nefrótico es la terapia corticoidea. Y de acuerdo a esto se ve la respuesta. ¿Sí? Generalmente podemos dar bolos de metilprednisolona a 60 miligramos por kilómetro cuadrado al día y se da cada 4 semanas. ¿Sí? De acuerdo a la respuesta de esto, podemos ver si el síndrome nefrótico es córtico sensible, córtico resistente o hay recaídas. Cuando hay recaídas, le tenemos que ir a tratamiento ya más inmunológico, como ser con la ciclofosfamida, la ciclosporina o el glufenolato. ¿Sí? Si hay alteración en esto, lamentablemente, obviamente se hace la biopsia renal y puede que sea una enfermedad no de cambios mínimos y ese paciente va a ir a enfermedad renal crónica. Y a terapia de restitución renal aguda, ya sea por diálisis peritoneal o por hemodiálisis. ¿Ya? Aunque no crean, hay mucho niño que tiene ya que está en hemodiálisis, un programa de reemplazo renal crónico. Y tenemos que dar antihipertensivos porque, como habíamos dicho, están dentro de sus complicaciones. Y podemos dar los IECAs de tipo, ¿cuál es un IECA? Fármaco, niños, fármaco. El enalapril es un IECA. Y los ARA2 podemos usar en niños. ¿Cuáles van a ser mis complicaciones del síndrome nefrótico? Como les decía, la principal complicación es la infección. Puede haber peritonitis, puede haber alteraciones masivas por gérmenes propios cuando están encapsulados, puede haber complicaciones trombóticas, va a haber hipercoagulabilidad de la sangre, por ende mayor congestión hepática y falla también hepática a ese nivel, y puede haber una insuficiencia renal aguda por la hipovolemia. La peor complicación de esto es que ese paciente me llegue a una insuficiencia renal crónica en caso de que sea una enfermedad no de cambios mínimos. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Facilita nefrótico? Bien facilito, ¿verdad? ¿Me han entendido? ¿Realmente? ¿Sí? Sí. Si quieren rapidito les doy lo de inferidos y eliminados para que entiendan. ¿Sí? ¿Tienen sus métodos? Va a ser el uso de ustedes probablemente. El grupo no ha venido nada. ¿Cuántos están del grupo? Sí, está Nicole solo. Solo las dos, ¿no? Sí. Sus hojitas. Sí, no vinieron. Entonces, ¿le vamos a entregar el siguiente, el martes? Ah, sí, ¿no? ¿Tienes? ¿Tiene alguien marcador? ¿Quieres que lo ponga? Voy a dar la vuelta. Pero vas a tardar. Vámonos rápido. Ella corre. Anda de una vez. Ok, bien. Nos ponemos con su Las preguntas de usted.